bipolares. Dícese del espacio en el que dos personas, con ciertas nociones de un tema, intentan demostrar que el otro es un idiota. A continuación, en Sálvese quien pueda. Tenemos dos contrincantes, tenemos dos posturas, tenemos dos idiotas que van a discutir un tema sin ningún tipo de conocimiento. Dos personas que se encuentran en polos opuestos con opiniones distintas. ¿Cómo pasa en el mundo? Por un lado, Ricardo. Por otro lado, Bruno, el ciego. Una misma temática, la cual van a tener que discutir. Cada uno tiene sus posturas marcadas. Tienen 1 minuto cada uno para defender sus argumentos. 1 minuto. 1 minuto, exactamente. 1 minuto, dice Ricardo. Sí, Ricardo, 1 minuto. La consigna es la siguiente. El gobierno ha tomado las mejores medidas posibles, dado el contexto, digamos, en el que estamos viviendo. Cada uno va a tener que defender sus posturas. ¿Cuáles son? En contra va a estar Bruno. Bruno va a estar en contra de esto. Te lo estoy contando ahora, Bruno. Espero que estés preparado. Aquí estamos al pie del cañón para vapulear a este viejo choto que está encerrado en su casa. No, ¿cómo viejo choto? No es así. Lo de choto estuvo de más. El gobierno ha tomado las mejores medidas posibles, dado el contexto, Bruno. Vos tenés que estar en contra de esto. Las mejores medidas posibles, joraca. Ricardo, tú vas a estar a favor, claramente. Y no me importa nada de lo que digas porque probablemente sea malo. Yo estoy del lado de Bruno. ¿Qué hace? No, ustedes tienen que ver. Nosotros después vamos a subir a las redes. Ricardo se está quitando la camisa. En un afán de querer demostrar que él sabe más, que tiene más pelos en el pecho, que igual es nulo eso, pues estamos viendo ahora que... Estamos sacando capturas de pantalla. Muy bien, ahora mostró un pezón, todo muy, Ricardo, muy radial, por ahí? muy radial. ¿Cómo? ¿Estás por ahí, Ricardo? Estoy por acá. ¿Cómo te sentís, Ricardo, para esta nueva pelea? Bien, con un problema que no tiene lo del minuto de límite, pero bueno, porque... Te podemos dar un poquito más igual, vos tranquilo. Era como para más o menos encuadrar un poco el conflicto, ¿verdad? Bien, no, pero en realidad eso, empecé a buscar información, empecé a buscar elementos y en realidad es muchísima la información que hay al respecto y daría para un programa entero, te diría. Dale, alcahuete, arrancá. Opa. ¿Quién dirige acá el debate? ¿Bruno o Gaby? Bueno, dirige es una palabra muy fuerte, yo no puedo dirigir ni... Pero voy a guiarlos, chicos, ustedes tranquilos. Vamos. Bien, después vos cuando empiezo. Empieza en este momento, Ricardo. Muy bien. Bueno, para empezar, comentar que, obviamente, como todos saben, Uruguay es un país muy particular en donde generalmente le damos palo a la gente según el color que tenga, el color político, y donde solemos tener algunas ideas justo después que se toman las decisiones, siempre que no las tomemos nosotros, y en general pasa esto, somos un poco conservadores, ¿no? Eso suele tener como costo nublar el juicio crítico y si hay algo que busca precisamente este espacio es desarrollarlo, así que durante los siguientes minutos te invito a que prestes mucha atención y aprendas a afinar el oído para diferenciar los hechos de las opiniones. El primer caso de COVID-19, que es el nombre técnico del coronavirus, se detectó un viernes 13 de marzo. Al día de hoy tenemos 338 casos confirmados, no vi hoy el informativo cuántos nuevos pudo llegar a haber, y lamentablemente hay 2 muertes, ¿sí? El 16 de marzo se cerró las fronteras con Argentina y el 22 con Brasil. A su vez, durante ese fin de semana, la educación pública pasó a funcionar en modalidad a distancia y la privada se le unió prácticamente al mismo tiempo durante ese fin de semana, con diferentes niveles de éxito según el ámbito específico, porque nos damos cuenta que los docentes son un queso cuando tienen una pantalla de por medio. También se exhortó a la población a apelar al teletrabajo y a evitar las aglomeraciones. Y en cuestión de días, al principio fue un poco resistido, pero en cuestión de días Uruguay cambió su cara y hoy en día las calles presentan una cara desierta, algo aterrador, sobre todo a esta hora. Todos sabemos que hasta el momento todo esto que sabemos nos hace pensar que más allá de que nos guste o no, Uruguay está funcionando y reaccionando dentro de los mejores parámetros posibles, pero a pesar de eso, hay evidentemente muchas voces que se alzan en contra. Algunos se alzan simplemente, ¿no? Porque
Pero bueno, poniendo énfasis en las decisiones ya tomadas y proponiendo a su vez propuestas un poco fantásticas, de difícil cumplimiento y sobre todo de dudoso éxito, porque acá lo que nos importa es las medidas que generen el mayor éxito posible para paliar esta situación, ¿no? Una de ellas es el modelo de cuarentena que por todo lo que sabemos no asegura el éxito ni mucho menos, ¿no? Como ejemplo de esto tenemos Italia, que está hace bastantes días, antes que nosotros ingresáramos en esta reclusión voluntaria, con la cuarentena y sin embargo todavía no ha alcanzado el pico de expansión de enfermedad, lo cual es preocupante porque no tiene muchas más cosas para hacer. China lo logró, pero recién de 40 días de una cuarentena extremadamente rígida. Y todavía quedan por verse si recién ahora empezaron a doblar un poco esa curva, pero queda por verse si efectivamente eso se mantiene en el tiempo, ¿sí? Sin embargo, por alguna razón parece que la cuarentena es la solución a todos los problemas, más allá de que los hechos, Montevideo está funcionando y Uruguay está funcionando prácticamente en los límites de lo que sería una cuarentena razonable, ¿no? Una cuarentena que en realidad supondría que no se mueva nadie, absolutamente, salvo los bomberos, los policías, los profesionales de salud, el ejército, el transporte, la gente que les provee combustible a la gente del transporte, las farmacias, los almacenes, los supermercados, los proveedores de esos espacios, la gente que se encarga del mantenimiento y la reparación de esos espacios, Pochi, Mochi y yo y vos. Y la gente sálvese quien pueda. ¿Sí? Bien, en medio de todo esto, el gobierno, en un gesto histórico, propuso la reducción de los salarios públicos a partir de determinados montos para contribuir a financiar la lucha contra esta situación, entendiendo que era un esfuerzo que hacían los públicos que no tenían las dificultades que tienen los privados que no tienen asegurado su ingreso y que ellos son quienes más están sufriendo esa situación. Entonces, nada, creo que todas estas medidas equivalen a lograr el mejor resultado posible dentro de los parámetros en los que Uruguay se los puede plantear. Después, en una segunda parte, vamos a hablar de cifras y avance de todo esto. No, si algún día querés que te contestemos algo, Ricardo, te agradecemos. Bien, después del egoísmo de Ricardo y de su defensa a favor de la premisa, tenemos del otro lado al contrincante que se está remangando. Bruno, es tu momento. Si querés, podés tener un minuto, si no 15 como Ricardo. Te escuchamos. Me voy a quedar con 15 capaz. ¡Opa! Bueno, a ver, respondiendo un poquito a lo que decía Ricardo y trayendo a que el gobierno, para mí, no está tomando las mejores medidas con respecto a la situación a la cual se enfrenta. Primero que nada, señores del gobierno, era mucho más fácil que se mueran 300 viejas al quilombo que estamos teniendo de país. ¿Está? Desde ese momento en adelante, ya todo es un lío. Ya todo es un lío. ¿Está? Tenemos un país parado, el cual no sabemos cuándo va a volver a ser operante. ¿Cuándo va a volver a operar ese país? Igual, dejando eso de lado y diciendo, bueno, la situación es esta, está bien, hagamos la cuarentena. ¿Está? Nos estamos dando cuenta que el gobierno tiene una manga de inoperantes adelante, la cual no son capaces de tomar una decisión que no sea tribunera. Todas las decisiones que toma el gobierno son tribuneras, son para la tribuna. Son, a ver cómo me aplauden. Le sacamos un 20% de lo público. Miren qué progre que soy, Entonces ahora voy a pasar a enumerar un poquito todas esas acciones las cuales han sido tribuneras y que no aportan en lo más mínimo y que siempre terminan tocando los mismos. Si vamos al lugar sanitario, estamos hablando de una enfermedad que sí se propaga muy rápido, pero que lograron generar una paranoia en la gente a la cual todo el mundo piensa que se va a morir. Y si tenés menos de 60 años, no estás dentro de la población de riesgo, no te vas a morir. Así que me parece que hicimos una bulla y un lío terrible al santo botón. No digo de no hacer la cuarentena, pero sí de poder bajar un poquito lo que es la ansiedad y la paranoia con respecto a esto. El ministro de Salud Pública, Salinas, es un burro, señores. Es un burro, pero burro con mayúscula. O sea, es un tipo que no sabe hablar, que las decisiones que toman, si hablas con cualquier médico, te dicen, no es por ahí. No es por ahí. Están haciendo una camionada de test. Señor Salinas, si yo llamo al médico y le digo, tengo estos síntomas, y son los síntomas, no importa si son exactamente los mismos o similares a los del coronavirus, el médico me tiene que decir, quédate en tu casa. Si estoy fuera de la población de riesgo, quédate en tu casa, no salgas por 15 días. Listo, no gastamos esa plata en test, no gastamos recursos, no gastamos médicos, no gastamos nada. Quédate en tu casa por 15 días, no salgas y se terminó.
y usamos todos los recursos que tenemos para la gente que realmente es población de riesgo. Después, ninguno sabe hablar, ¿no? Es tan terrible a veces comunicando que a mí la mitad de las veces no lo logro entender. No logro entender qué es lo que están planteando. Ni hablar de las propuestas económicas que todavía sigo con el abaco viendo para qué lado va. No lo logro entender. Si nos metemos un poquito más en lo económico, fuera de las veces que repitió 20% Arbeleche, la gente tiene hambre, señores. Y las medidas que estamos tomando están siendo lentas. Están siendo muy lentas. Para empezar, los beneficiarios de todas las medidas que toma siempre son los grandes capitales. En vez de ser la persona que realmente lo necesita, son los grandes capitales. ¿Por qué? Y no es porque le demos medidas específicas, sino porque cuando agarramos y reducimos un 20% a los públicos, que son trabajadores, que no es que están cobrando 200, 300 mil pesos, algunos sí, pero no la gran mayoría, le estamos sacando de su sueldo, cuando en realidad a los grandes capitales no lo estamos tocando, porque al campo no lo tocamos. Aquellos que tienen, latifundistas que tienen hectáreas gigantes y que sacan ganancias enormes con un dólar que subió un disparate y que su ganancia va creciendo, que en realidad se volvió a reactivar la exportación de carne, sobre todo hacia China, luego que empiezan a bajar la curva del coronavirus. No se los toca, nunca. Aquellos empresarios que están podridos en plata, que son los mismos que, por más que estén un año parados, no se van a morir de hambre, no se los toca. Se los toca siempre a los públicos, al trabajador. Y los que estamos perdiendo son los trabajadores de a pie, las pymes, los trabajadores privados y los trabajadores públicos ahora que se le está retirando algo de su sueldo. Entonces, desde ese lugar, yo no digo que no toquemos en todos los ámbitos, pero toquemos también al señor que hace mucha plata en este país. Y ahora después me voy a meter en algunos temitas más porque se me termina el tiempo. Muy bien. Excelente, Bruno. La verdad que después de los desmanes de Bruno con sus manos, que casi me rompe la computadora. Tengo ese problema. No, pero estabas con una defensa férrea de tu posición, lo cual está muy bien. Ricardo, ¿usted quiere derecho a réplica o no sé? Lo escuchamos. Por favor. Bueno, obviamente hay que descartar de acá de todo lo que dijo Bruno, todo lo que fueron opiniones que corren lecturas de situación. Primero algunas presiones, ¿no? El problema del coronavirus no tiene tanto que ver con la mortalidad, sino más que nada con el índice de contagio, ¿no? Y con cómo eso influye en los sistemas sanitarios. El problema es que el índice de contagio es extremadamente alto. De hecho, el otro día estaba comparando cifras en cuanto a expansión de lo que fue el virus H1N1 en su momento y lo que fue el coronavirus, y la cantidad de infectados y la cantidad de gente que se ha perjudicado por esto es en el mismo tiempo significativamente mayor, mucho mayor en este caso, ¿tá? Pero bueno, decíamos que íbamos a hablar no de casos hipotéticos, de qué tendría que haber hecho el gobierno y cómo hubiera influido, porque ahí empezamos en una hipotización que no tiene como mucho sentido, sino de lo que ha hecho, cómo ha influido en la salud del Uruguay, ¿no? Entonces, tenemos en un primer caso lo que son la detección de casos. La detección de casos, de todas maneras, lo tenemos que tomar con pinzas porque el contexto en el que se realiza es muy distinto de país a país. Entonces, la cantidad de test que se hace en la población, dónde surge el primer caso, un montón de elementos varían mucho como para que la detección en realidad nos dé cuenta de efectivamente cuánta gente enferma hay o no en un país. De todas maneras, si hiciéramos caso a eso, Uruguay tiene un 0,96 de gente infectada, frente, por ejemplo, a 1,35 de Chile o 1,35 de Ecuador, por ejemplo. De todas maneras, lo que más nos interesa quizás es el tema sobre todo, de lo que es las muertes y la tasa de duplicación. ¿Qué es la tasa de duplicación? Es el tiempo que demora los números en duplicarse, precisamente, ¿no? En pasar de 4 a 8 a 16 casos y así sucesivamente. En ese sentido, Uruguay tiene una de las menores tasas de duplicación en América Latina. Salvo por Ecuador, el resto de los países tienen mucho mayor cantidad. Por ejemplo, Uruguay duplica cada 8 días, México tenemos cada 4 días, Chile cada 5 días, Argentina cada 5 días, Brasil casi cada 6 días. ¿Sí? Solo Ecuador nos mejora en cuanto a una duplicación cada 9 días. Más allá de que decíamos de tomar con pinzas esto. Pero lo que más nos preocupa es sobre todo la cantidad de muertes, ¿no? Que es
también lo que tiene su peso específico. En ese sentido, Uruguay tiene un 0,5 de casos que resulten en mortandad frente a un 33% en Paraguay, a un 8% en Chile, a un 3,7% en Argentina, a un 3,5% en Brasil. ¿Sí? En Guyana un 50%, no vayan a Guyana porque se van a morir, básicamente. Pero bueno, todo indica que a nivel sanitario Uruguay está haciendo las cosas muy bien, como para que en comparación con el resto de la región los números sean muy alentadores y nos haga pensar que vamos a salir de esto mejor parados que muchos otros países dentro de los tiempos que manejamos, que más allá de las medidas que se tomen, estamos hablando de un mínimo de 40 días para empezar a pensar en una curva de contagio que empiece a disminuir. Muy bien, Ricardo. La verdad que ha sorprendido. Que no escuché nada de lo que dijiste, Bien. pero no mentira. Gracias, Ricardo, por tu descargo correspondiente. Ahora, Bruno, en realidad tendrías 2 minutos específicamente para poder contestar. Limitado el tiempo, lamento mucho decirte. Perfecto, ¿es lo último que voy a poder decir? Perfecto, es lo último. Bien. Es así. Primero que nada, compañero Ricardo, las medidas no son solamente sanitarias. Y lo único que su argumento pudo volcar hacia acá fue sobre las medidas sanitarias. Y en realidad hay un montón de medidas que está tomando el gobierno con respecto a la situación actual que van más allá de las medidas sanitarias. ¿Está? Señores, ¿a usted le parece? ¿A ustedes les parece que tener a la policía con un helicóptero que no se le entiende pasando por arriba de las casas, exhortando a la población a quedarse adentro, sea una de las medidas bien tomadas? En ese caso, señores, tienen el 90% del país parado, de la economía parada, de la gente sin trabajar, 90% parado. Señores, hagan un 100%, quedémonos con los servicios esenciales y tratemos de que esto se reduzca de la mayor forma posible. Si bien lo que estaba diciendo Ricardo, por ejemplo, es que no está comprobado que una cuarentena general y obligatoria sea lo que lleve a que esa curva baje, sí, en los países en los cuales ha bajado esa curva ha sido en los lugares donde se ha hecho la cuarentena general. Entonces, o declaramos una cuarentena general y tratemos de que esto salga de lo más rápido posible, o vamos a tener un país muerto de hambre, un país que no produce, un país que tiene la economía parada y que vamos a llegar a, dentro de 2 meses, con gente totalmente, con un país quieto, con un país que no se movió, que tuvo la economía parada. Entonces, eso de exhortar en un helicóptero o pasar con un autito diciéndole a la gente que salga de la Rambla, no funciona, la gente sigue en la calle. Ricardo, yo no sé hace cuánto tiempo que vos no salís de día, ¿tá? Porque has venido acá al programa, pero no sé hace cuánto tiempo que vos no salís de día de tu casa y no ves la cantidad de gente que hay en la calle. No es que el Montevideo está vacío, no hay ninguna opción de que Montevideo esté vacío, ¿tá? Y por otro lado, acción del gobierno, sí, tardía, pero acción al fin. El gobierno sí pasó con el mismo helicóptero que no se le entiende nada, pasando los números de violencia doméstica, luego de que un presidente de la nación, un presidente de la república, viene a decir de que los asesinatos que han habido por violencia de género fue un daño colateral del confinamiento. ¿Por qué? Porque lo apretaron con una pregunta la cual no tenía preparada y quedó dado vuelta con una media, respondió un disparate y luego tuvieron que salir con el helicóptero a decir los números, lo cual no está mal y está bueno que tomen acciones con respecto a eso, pero no para tapar las cagadas que dijo una persona. Así que, señores, las medidas que está tomando el gobierno con respecto al coronavirus en general, no solamente las sanitarias, son nefastas. Muy bien, Ricardo. Muy bien, ¿puedo? ¿Si me toca a mí? La verdad que no. Lamento decirte que se ha terminado el tiempo. No quiero ser injusta. Me pones trompita. Ya te voy a dejar que digas unas palabras antes del cierre. Te pido disculpas. Ricardo, el tiempo es tirano en esto de los medios. Así que gracias a los dos, cada uno con sus posturas. Ricardo, te escuchamos. ¿Qué querías decir para despedirte? No, nada, en realidad una cosa que me faltó en el proceso de contar todos los datos fue las fuentes de los mismos, y que no eran opiniones y lecturas personales, sino que provenían datos formales de organismos internacionales y nacionales. Un caso de éxito, por ejemplo, el de Corea del Sur, que no aplica la cuarentena. De hecho, los casos que aplican la cuarentena, si lo cruzamos con los datos, no son los que tienen éxito en la lucha contra esta situación. Muchas gracias.